Buenos días y bienvenidos al tercer episodio del podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Gormezana. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pedro, Muy bien, gracias. en el último episodio nos contabas sobre los múltiples contaminantes que llevan las aguas de nuestras ciudades. Hoy nos gustaría conocer tu opinión acerca de las aguas embotelladas y, sobre todo, si estas aguas son más o menos recomendables. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Pedro? Pues sí, tal como comentábamos en el programa anterior, eh, es de dominio público, es decir, son datos contrastables, que el agua que consumimos, es decir, el agua que llega a las ciudades, a los domicilios, a través de las tuberías, presenta una serie de contaminantes mm, que son sustancias químicas que no se pueden eliminar a través de los procesos, digamos, de potabilización. Los procesos de potabilización consisten básicamente en hacer que las aguas que llegan no tengan gérmenes o microorganismos, porque el agua cuando va atravesando los diferentes lugares, tuberías básicamente, hasta que llega al grifo, pues existen contaminantes. Al igual que el agua, que como decíamos que era un gran disolvente, pues lleva gran cantidad de sustancias, muchísimas sustancias. Decíamos que algunas eran buenas, como sales minerales, y otras muchas que son malas, porque el agua no hace más que recoger todo lo que se filtra a través de la tierra, del agua de lluvia, de la atmósfera, y al final pues todo eso se deposita. Los ayuntamientos lo que hacen es garantizar un agua que no vaya a ocasionar enfermedades que son principalmente del aparato digestivo, diarreas, problemas gastroenterológicos, que, como sabemos, en los países donde subdesarrollados, pues ocasionan diarreas. Esto sabemos que si vamos a un país, pues como podría ser la India o para un país asiático de África, todos sabemos que no podemos beber agua del grifo porque no dispone de las garantías de sanidad o de sanitación. Por tanto, significa que existen gérmenes como son la salmonela, el vibrio cólera, la shigella, son gérmenes y algunos parásitos también que ocasionan pues enfermedades y diarreas y problemas a ese nivel. Entonces, en nuestras ciudades nos dicen que no hay ningún problema porque el cloro, que es la sustancia más común, más conocida para eliminar estos microorganismos, lo que hace, pues obviamente, es matar estos gérmenes. Por tanto, podemos estar tranquilos de que esta agua no es un agua que nos vaya a hacer enfermar. Sí, es Pero un la parte más desinfectante. oculta es un desinfectante. Pero la parte oculta es que las sustancias químicas, que son elementos que existen en cantidades muy pequeñas, bueno, están los metales pesados también, esas sustancias no pueden ser eliminadas. Podrían ser eliminadas por sistemas de filtración, pero el agua que nos llega a nuestro grifo en realidad no lleva puede llevar unas filtraciones muy básicas. Y de hecho hablábamos el otro día cómo están descritas una lista, pero importante, de varias decenas de sustancias que están catalogadas y están valoradas con unos rangos de normalidad, entre comillas. De normalidad decimos porque, claro, cuando nos dicen, por ejemplo, que en los estándares europeos de calidad del agua, por ejemplo, vemos la acrilamida, que es una sustancia que dices, qué nombre más raro, con su fórmula química, Sí. tiene un valor que se cifra en 0,0001 miligramos por litro. Vale, digamos, qué poquito. Luego, pues podemos ver una sustancia como el antimonio, que está valorada en 0,005, el arsénico 0,01, el benceno, que es un derivado del petróleo, 0,01, el boro, ya hablamos de un miligramo por litro, bromo, cadmio. Bueno, van por orden alfabético. La verdad es que la lista es grande. El cromo, el cobre, el cianuro. El cianuro lo catalogan en 0,05 miligramos por litro.
Es decir, estos valores son conocidos. El flúor, también muy conocido, 1.5. O sea, el flúor viene en cantidades importantes. El flúor es una sustancia que no es tan buena como nos lo han hecho a veces creer, porque se nos dice que el flúor viene bien para proteger los dientes, pero en cantidades elevadas pasa precisamente lo contrario. Y luego el flúor es una sustancia que produce alteraciones en el cerebro. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial era frecuente en Alemania, se proporcionaba cantidades importantes de flúor, porque el flúor tiene una capacidad de adormecer entre comillas, adormecer Las el dolencias. funcionamiento de las neuronas y los sistemas neuronales. De hecho, todas las medicaciones que se utilizan para el tratamiento de enfermedades, de muchas enfermedades psiquiátricas, tipo esquizofrenia, neurosis, etcétera, son derivados del flúor, como la fluoxetina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno va entrando en esto y dice, joder, madre mía, o sea, te puedes ir un poco diciendo, madre mía, que te puede llegar a preocupar. Y desde luego, a ver, no es que, o sea, el motivo de preocupación tiene que estar en la medida que no hay que alarmarse, pero sí tenemos que conocer esta realidad que el agua que bebemos por el grifo, si bien es un agua que no nos va a hacer enfermar, es un agua que está llevando toda una serie de sustancias químicas que el organismo tiene que luchar para intentar eliminarlas, pero muchas de ellas se van a depositar o van a permanecer en nuestras células y en algunos órganos, y está demostrado que pueden llegar a ocasionar problemas, enfermedades de cualquier índole, en cualquier órgano, en cualquier sitio. Y hablaba el otro día en relación al cloro, que es la sustancia más común, cómo el cloro produce los trialometanos cuando interacciona con la materia orgánica. Entonces, los trialometanos han dado mucho que hablar porque hay una relación directa con el cáncer de vejiga, como decíamos. Hay 4 trialometanos que son tóxicos. El más común de los 4 es el cloroformo. Sí. Entonces, son sustancias que se consideran cancerígenas. Eso sí, nos establecen unos valores. Te dicen, bueno, si no pasamos de 100 microgramos, se considera normal. Aquí en la zona de San Sebastián nos suele dar el agua que viene del Añarbe, que es un pantano que surte en buena medida a la zona de San Sebastián. Te hablan de 20 microgramos de trialometanos, te dicen, no, es poco, o sea, estamos muy tranquilos porque es poco, pero claro, pero luego resulta que estamos viendo que hay una incidencia de cánceres de vejiga importante, y te dicen que, bueno, que el tabaco es una sustancia mucho más peligrosa que el trialometano en esta patología. Sí, claro. Yo personalmente, a mí esto no me sirve. Yo no me quedo a gusto con esto. Estoy de acuerdo. Porque te están diciendo que, igual que cuando tú ves un prospecto de determinados alimentos y ves toda una serie de cosas que a veces tienes que mirar con lupa y no sabes lo que es, pero ves una serie de productos con unos nombres, unas nomenclaturas que son aditivos, conservantes, y claro, si tú investigas, te das cuenta o llegas a saber que algunos de esos conservantes también pueden ser muy dañinos. Y esto también es algo que la gente en mayor o menor medida ha oído hablar de eso. Tú dices, la gente mira a veces, a ver, que no tenga estos Play8, unos nombres a veces complejos, que se añaden como conservantes. Por tanto, hay muchos elementos tóxicos a los que estamos expuestos, ¿no? Pero el agua, claro, siendo un elemento tan importante de consumo diario, tenemos que beber al menos 2 litros de agua para que nuestro organismo pueda ir desarrollando sus funciones celulares y orgánicas, porque si no vamos a tener problemas de deshidratación subclínica, eso sí, pero también está demostrado que más del 90%, por no decir casi toda la población, está deshidratada. Porque si no bebemos el agua suficiente, pues porque muchas veces el agua no nos entra bien, el agua del grifo pues a veces no tiene un sabor excesivamente bueno porque tiene ese regusto de cloro. Sí, eso es principal. Total que bebemos infusiones, bebemos zumos, bebemos cerveza, pero claro, hace falta agua, porque si nosotros queremos limpiar un filtro, no utilizamos cerveza, utilizamos agua. Por tanto, nuestros riñones
Y en nuestro hígado necesita también agua para que se pueda depurar, porque si no, los filtros se van a obstruir, como pasa en cualquier otro elemento, cualquier otro aparato, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no pensamos en esto, no pensamos. Por tanto, beber la suficiente cantidad, es una cuestión de cantidad, porque si no, las células no van a poder estar en este estado de hidratación. Necesitamos agua para producir saliva. Producimos 1 litro de saliva al día. Quizás esto no nos damos cuenta. Entonces, si producimos 1 litro de saliva, que es un líquido, necesitamos Reponerlo. tener agua en Sí, nuestro sí. cuerpo. Se elimina agua con la respiración. Si sudamos en verano, podemos perder hasta 2 litros de agua por transpiración. Ya no digo si hacemos un Deporte. maratón. Entonces, Sí, sí. claro, tenemos que beber mucha agua. No sirve beber Aquarius, bueno, u otros similares, ¿no? Sí, 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 Que bebidas llevan cosas que energéticas, tampoco son... lo entiendo, bebidas Sí, porque energéticas llevan que... cosas que desconocemos y cuando las analizamos también nos podemos asustar. Bien, por tanto, cantidad suficiente y luego calidad. Calidad. Está claro que, bueno, una cosa será, bueno, si bebemos 3 litros de agua del grifo, bueno, nos vamos a hidratar, pero también están entrando sustancias no deseables. Por tanto, tenemos que beber un agua de calidad. Un agua, la mejor, ¿cuál es? El agua Kangen. El agua Kangen, producida por la tecnología de Najik, esa agua que va a filtrar todos estos elementos, microorganismos, patógenos y gran parte de estas sustancias químicas. Los equipos de Najik llevan un filtro muy potente y además la compañía dispone de prefiltros, otros filtros que todavía pueden hacer una labor todavía más fina para parar, para detener sustancias que vienen en cantidades o átomos, moléculas que son muy pequeñas. Eso es como un colador que es un poquito con un agujero un poquito más grande o un colador que ya es ultra fino, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo primero que está haciendo la tecnología de Najik, ¿no? El garantizarnos esta purificación, la pureza del agua. Sí, sí, la limpieza, porque está claro que una cosa es, como decíamos el otro día, que pues el Estado, las ciudades, nos dan un agua potable. Eso quiere decir que es consumible y que, pues no, en principio no produce ningún tipo de enfermedad. ¿Qué utilizan? Pues cloro para la desinfección, según entiendo, sobre todo y entre otras cosas. Pero aún así hay muchos contaminantes que entran a nuestros domicilios particularmente y un buen filtro serviría para quitar esos contaminantes. Tú nos cuentas que existe una máquina que produce un agua Kangen gracias a que, bueno, en principio tiene, aparte de un filtro, tiene un prefiltro, un filtro un poco más pequeño que ayuda a prever esos contaminantes o esas bacterias mucho más finas o mucho más pequeñas. Entonces, gracias a eso pasaríamos de tener agua potable a agua de calidad, según entiendo, ¿no? Eso es tal cual, exactamente. Es decir, los filtros, lo que van a hacer es frenar la mayor cantidad posible de elementos, de más gruesos a más pequeños. Hay un germen que hoy en día es el Helicobacter, que tengo que hacer una pequeña mención porque hay entre un 50 y un 70% de la población lo tiene. Entonces es un germen que se le ha atribuido a gran cantidad de patologías, sobre todo del estómago. Hoy en día, bueno, las consultas de los digestólogos están plagadas de gente que acude por ardor, pesadez, malestar, malas digestiones, y este germen se ha visto que es una bacteria que existe en una gran cantidad de la población y se ha visto que viene por el agua. En aguas que no están totalmente potabilizadas la incidencia es muy grande, como en países subdesarrollados, pero incluso en muestras tomadas en aguas del grifo aparecen gran cantidad de muestras. Entonces este germen vive bien en el pH ultraácido de 2, pH de 2 del estómago, que ningún germen podría vivir, porque como sabes, el pH ácido del estómago es como un salfumán, es impresionante. Entonces puede matar prácticamente todos los gérmenes. Entonces, bueno, nosotros en realidad podríamos comer sustancias que no están, que llevan, y de hecho la carne lleva bacterias, por ejemplo. Los animales 3/4 de lo mismo. Pueden comer cualquier cosa, pero es que ese ácido clorhídrico lo fulmina todo, ¿no?
Por tanto, es prácticamente imposible que nos infectemos a través de la vía gástrica, ¿no? Y es curioso que este Helicobacter como pasa con otros elementos de la naturaleza, ¿no? Que se adaptan. Se ha adaptado a vivir en ese pH ácido de 2.5, ¿no? Y entonces este Helicobacter altera lo que es la regulación del pH, altera la capa protectora que tiene el estómago, porque el estómago segrega este ácido clorhídrico en el momento que tiene que digerir alimentos, pero cuando está en reposo, ese ácido clorhídrico desaparece y el estómago está recubierto por un manto de moco que tiene un pH de 7, que es algo que la gente lo desconoce. La gente se cree que el estómago está siempre como si estuviera bañado en salfumán, y no es verdad, porque en el momento que ese manto es de moco, es una especie mucosa que recubre y protege al estómago, cuando eso falla es cuando se producen las úlceras. Pero hablando de este Helicobacter, el Helicobacter lo que hace es alterar esta protección bicarbonatada. De hecho lleva ion bicarbonato, que es lo que contrarresta el ácido. Entonces empieza a producir las gastritis, las úlceras y incluso el cáncer, ¿no? Entonces es un germen que al final, la medicina lo trata con toneladas, o sea, dando pandas de antibióticos, 4 antibióticos, ni más ni menos. Entonces, claro, la gente tiene que tomar durante 2 semanas con la idea, porque claro, la medicina dice, tienes el germen, hay que matarlo. Y te atiborran antibióticos, y los antibióticos luego también van a ocasionar otros problemas, ¿no? Entonces, es una problemática muy seria, y es una real pandemia, porque es una pandemia que no es una pandemia pasajera, es una pandemia que es continua, porque es una enfermedad que está afectando a una grandísima cantidad de la población, pero el siguiente elemento a reflexionar es que si esta bacteria está en personas que no desarrollan ningún tipo de patología, podríamos pensar que esta bacteria en realidad no tiene por qué ser mala. O sea, posiblemente un desequilibrio que nosotros estamos ocasionando porque no nos estamos alimentando correctamente, porque la alimentación, por supuesto que es fundamental, al igual que el agua, las dos cosas. Mi teoría es que estamos alterando el equilibrio o las funciones del estómago, y cuando nosotros alteramos, entonces este Helicobacter es cuando empieza a ocasionar los problemas. ¿Por qué? Si no, ¿por qué en muchas personas estamos conviviendo con Helicobacter y no nos produce patologías? Es una pregunta que yo la dejo ahí. Sí, claro. Porque es muy interesante. Es que un germen que está hoy en día a la orden del día. Sí, disculpa. Es que entiendo que, para que lo entienda todo el mundo, es que tenemos pues una bacteria que es como un inquilino nuestro, que no da ni quita, es decir, no da ni quita problemas en principio que se haya visto, pero sí que en cierto momento a ciertas personas que lo tienen, por la nutrición o por la hidratación que están utilizando en sus vidas, se entiende que es como que muta, ¿no? Perjudica lo que es la capa del estómago, y por culpa de eso, pues daña de forma de úlceras, etcétera. ¿Es correcto, no? Sí. Sí, esta es mi teoría, porque si no, no se explicaría. Si fuera un patógeno, digamos, verdadero, todas las personas que tuvieran el Helicobacter estarían teniendo gastritis y enfermedades del estómago. Entonces, el planteamiento de la medicina es que cuando tú acudes a una consulta con síntomas estomacales, empiezan a buscar y casi siempre encuentran al Helicobacter. Pero posiblemente si hiciéramos un cultivo, tomáramos una pequeña biopsia a toda la población sana, nos vamos a encontrar a ese Helicobacter. Entonces, esa es la conclusión. Posiblemente no sea el verdadero causante del problema, el Helicobacter. En mi teoría es de que se produce un desequilibrio, producción del ácido clorhídrico y de la protección mucosa de la barrera natural del estómago, y en ese desequilibrio este germen toma predominancia y entonces empieza a
quizás a dañar de verdad la estructura del estómago, o posiblemente la estructura del estómago se daña porque estamos de alguna manera alterando las funciones del estómago debido a que no estamos tomando la alimentación y el agua apropiada. Pero bueno, son pequeñas teorías, pero que nos tienen que hacer un poco reflexionar en esto, ¿no? Sí, sí. A ver, sería un poco, podríamos extrapolarlo, ¿no? A decir, bueno, a toda esta pandemia que hemos vivido todos con el coronavirus, en la que ya nos han dicho a todos que es un virus que nos está acompañando, que ya estamos casi conviviendo con él y que hay hasta un 70% de personas que han tenido contacto con ese virus y no han tenido ningún síntoma. Sin embargo, cuando este virus ha tomado contacto a través de la vía respiratoria con personas más debilitadas, con un sistema inmunitario más debilitado, ese virus ha entrado en los bronquios, en los pulmones, ha ocasionado una neumonía bilateral muy grave y que ha podido derivar en un 5% de los casos en un fallecimiento. Sí. Entonces, sería extrapolable, ¿no? Un poco es la teoría de que todos sabemos que existen miles, millones de bacterias y de virus con los que convivimos. Entonces, cuando el organismo está en una situación, digamos, de un sistema inmunitario, un funcionamiento óptimo, lo más probable es de que estos gérmenes no puedan establecerse o invadir los determinados órganos y adueñarse y ocasionar la enfermedad o las enfermedades. Sí, sí. Es una teoría que defiende un poco el enfoque más de la medicina naturista, porque la medicina tradicional considera que hay miles de patógenos que ocasionan miles de enfermedades y que miles hay que tratarlas inmediatamente. Entonces, claro, es una batalla que es muy difícil de ganar. Sí. Realmente. Es lógico, es lógico. Y una pregunta, Pedro, en referencia, porque me estás hablando de la mayoría de las aguas y sobre todo de las aguas corrientes, pero esas aguas embotelladas que vienen, según parece, con unos procesos de control y de sanidad, a la hora de presentarlas al público, esas aguas no son sanas, no son saludables, es decir, ¿tienen posibilidad de dar problemas o cómo es esto? Bien, pues la otra vertiente del agua que bebe la mayoría de la población es el agua de botella. Mucha gente que vive pues en zonas donde el agua es muy dura o realmente es un agua difícil de beber, o gente que sospecha que esa agua está pasando por unas tuberías que no deben de estar muy limpias, dice, yo voy a beber agua de botella. El agua de botella me va toda la tranquilidad para mí beber, a los biberones, mi niño, este infante es que le tengo que dar un agua de la mejor agua que podamos tener. Hay muchas marcas, ¿no? Agua que viene del manantial, madre mía, qué maravilla. Bien, esa agua, claro, la recogen en los manantiales, ya nos dicen, manantial de aquí, del Montseny, hay manantiales maravillosos. Pero ¿qué pasa? Los camiones cisternas, o sea, recogen esas aguas, las llevan a una fábrica y las meten en botellas de plástico. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar un poquito del plástico y de su problemática. Todos estamos oyendo lo que está pasando con el plástico. El planeta se está contaminando de toneladas de plástico que no se sabe qué hacer con él. Los mares se están contaminados. Hay verdaderas islas de plástico. Esos plásticos tardan muchísimos años en degradarse y llevan componentes químicos que son tóxicos. Se llaman bisfenoles y polietilenos. Esos bisfenoles, bueno, existe un tipo de plástico que está libre de bisfenol. Lo que tendríamos que hacer cuando cogemos un envase de plástico, lleva por debajo unos emblemas, a veces la verdad que son tan pequeños que cuesta de verlos y nos tenemos que poner hasta una lupa y luego tenemos que conocer el significado de esos emblemas. Son los bisfenoles. Hay 7 tipos de bisfenoles. Se utilizan de una forma masiva en la industria alimentaria. Es impresionante en muchísimas cosas que nos podamos imaginar. Pero esos plásticos y el plástico de las botellas de agua es un problema. Es un problema porque esos elementos químicos están pasando al agua, porque el agua se embotella y se almacena, ¿no?, durante mucho tiempo.
sabemos todos que las altas temperaturas, pues cuando en verano, hace que ese calor haga que se degraden partículas de bisfenoles. Entonces, hay muchos estudios y hoy en día es un capítulo que cualquier persona puede, digamos, informarse acerca de los bisfenoles, que las siglas son BPA. Entonces, se les considera disruptores endocrinos, es decir, son elementos que se unen a los receptores hormonales y engañan a nuestro organismo como si fueran hormonas. Entonces, están ocasionando auténticos desarreglos en el sistema neuroendocrino. Por tanto, son generadores de muchas patologías, muchas alteraciones, algunas de las cuales, pues, no se llegan a catalogar, y enfermedades degenerativas afectan al cerebro. Bien, es un auténtico problema. Afectan al sistema reproductor y muchos de ellos son cancerígenos. Y esto se sabe desde la década de 1930. Y en el año 2010, la FDA, la Food and Drug Administration, ya emitió un comunicado de mucho cuidado con esto. Entonces, ya se avisa, pero bueno, claro, es como que pues, se te dice, pero luego, claro, eso como también se dice, oye, la alimentación, no abusar de la carne, pero no te están diciendo toda la verdad, ¿no? Entonces, hay siete tipos de bisfenoles. Se utilizan en botellas, biberones, equipamientos deportivos, dispositivos médicos y dentales, lentes, electrodomésticos, recubrimientos de tuberías, latas de comidas, bebidas, las resinas epoxis, tickets de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos el número 1, es el PET o el polietileno teraftalato, que están en vasos alimentarios. Muchísimas latas que vemos que no son de metal, llevan como un recubrimiento de plástico. Aquí sí lo tenemos. Sí, es cierto, es cierto. El bisfenol tipo 2 es el HDPE, que es polietileno de alta densidad, bolsas de supermercado, envases de leche o detergentes, muebles de jardín. El tipo 3 es el PVC. ¿Quién no ha oído hablar del PVC? Sí. Ese es el que conocemos todos. Cloruro de polivinilo o los vinílicos directamente están en la cadena alimentaria. El tipo 4, el LDPE, polietileno de baja densidad, en bolsas, tuberías, baldosas. El 5, el polipropileno, en envases microondables, que ahora también se utilizan mucho. El tipo 6, que es el poliestireno, tazas para bebidas calientes. Esas bebidas que cogemos en el Starbucks y nos vamos con ella. Sí. Cubiertos de plástico, para las fiestas, para las meriendas. El 6E, el poliestireno expandido. El 7, ABS, el acronitrilo budieno estireno, plástico duro, gafas, por ejemplo, botellas. Bueno, estamos invadidos literalmente de plástico. No me imaginaba nunca que tuviera tantos tipos de plástico, Pedro. Me acabas de dejar alucinado. Dios mío. He estado leyendo el listado porque la verdad es que no me lo sé todavía de memoria, pero es real, y cualquier persona que vaya a las fuentes va a encontrar esta información. Entonces, que una persona beba agua de botella no me parece bien. Nos tendrían que decir, no bebáis agua de botella, al menos beber agua en botellas de cristal, claro, porque el cristal no es dañino. O bien que las botellas de plástico fueran libres de bisfenol. Pero no podemos estar dando a nuestros bebés un agua que nos ponen unos coloritos en el envase y nos dicen que es un agua buenísima para los biberones. Estamos haciendo daño, estamos engañando. Esto no está bien. Sí. No está nada bien. No, porque simplemente lo que le vende es la publicidad, porque realmente a la hora de beberlo, si tiene esos contaminantes, no te está sirviendo absolutamente de nada para tu salud. Te quería hacer una pregunta, claro, Pedro, antes de dejarlo, que se nos echa el tiempo encima, como siempre. Querría hacerte una pregunta quizás un poco más personal, y es que, claro, las aguas, tú obviamente tendrás un filtro en casa o algo. ¿Qué agua bebes tú? ¿Solo bebes agua Kangen? Porque claro, sí, claro. Mira, tengo que decir que cuando uno prueba el agua Kangen, es difícil que beba otras aguas. Y uno dirá, bueno, vale, pero si algún día tendrás que irte a pasar unas vacaciones, ¿y qué vas a hacer? Bueno,
Sí, está claro, está claro, pero puede resultar, o sea, nos podemos volver adictos, entre comillas, al agua Kangen, porque sí que es verdad que no solamente por su sabor, bueno, su sabor es neutro totalmente, y es un agua que la bebes fácil y de una forma muy agradable, cosa que a veces la gente bebe el agua como forzada. Mm. Entonces, y luego cuando realmente eres consciente y crees firmemente, porque realmente, ¿cuál es el problema? La incredulidad. La gente dice, va, no me lo creo. ¿Qué me estás contando? Bueno, o sea, me cuentas unas películas que sí con el pH, la microestructuración, tal, vale, bueno. O sea, no me comas la cabeza, que yo tengo un agua que me viene de ahí del manantial, o estas aguas tan buenas de botella, bueno, déjame, que ya tengo bastantes líos en la cabeza. Vale, oye, pues oye, cada uno, yo por lo menos no te voy a estar dando, yo te digo las cosas una vez y luego, oye, allá cada uno, Sí, no sí, vamos a tú estar verás. dando la brasa. Pero sí que es verdad que cuando, mira, el índice de satisfacción de todos los usuarios del agua Kangen de Nagi, que ya son muchos miles en el planeta, la verdad es que es una tecnología que realmente está invadiendo, hablando en términos favorables, ¿no? Ujú. Cada vez más hogares y realmente es algo que tú quieres ofrecerlo a otras personas porque en un plazo de 3 meses mínimo, no vamos a decir que esto es un agua milagrosa, que bebes 2 vasos y empiezas a notar efectos, no, tienes que beberla a diario durante un plazo mínimo de 3 meses, porque claro, esto no es la purga de Benito, es decir, Es como un tratamiento, es como un tratamiento. una piscina de 100 litros para que se renueve todo el agua, Ujú. no se hace echándole un vaso. Sí, sí. Tenemos que ir, claro, imaginémonos que nuestro cuerpo es una piscina, literalmente. Imagínate que esa piscina está sucia y ahí están bañándose nuestras miles y millones de células. Entonces están bañadas en un agua sucia y contaminada. En el momento que nosotros bebemos agua limpia, estamos haciendo un proceso de depuración, que Ujú. obviamente va a necesitar un tiempo. Pero en el momento que esa agua ya circula limpia y los filtros están desobstruidos, eso va a empezar a funcionar, todo va a empezar a funcionar mejor. Van a empezar a funcionar las cosas mejor, en general. No podemos decir que si uno tiene una enfermedad X, esa enfermedad se le vaya a curar. No lo podemos decir y nunca lo debemos de decir, pero posiblemente puede haber Ayude. multitud de beneficios Sí, sí. y muchas cosas que de repente, sobre todo síntomas inespecíficos. O sea, la gente, ¿qué es lo habitual? Me levanto muy cansado, no descanso bien, no tengo buenas digestiones, no tengo una buena eliminación, y esas cosas que te dicen, bueno, vale, pero es normal, o sea, estarás cansado, estarás estresado, no te dicen cambia tu alimentación, cambia tu agua, cambia tu forma de pensar, no te dicen eso, te dicen, bueno, a ver, vamos a hacer un análisis, a ver si sale todo bien. Ujú. Si sale todo bien, te dirán, estás muy bien, ¿eh? Y si sale algo mal, vamos a empezar a atiborrarte de fármacos, Sí, sí, sí. ¿vale? Sí, sí, es cierto. Entonces, aquí, claro, el agua Kangen tiene un punto de adictividad, pero es porque te hace sentir bien y porque sabes que estás dándole a tu cuerpo lo que necesita. Lo que Calidad, necesita, porque calidad, no claro, a potabilidad. ver, es como una planta. Vamos a ver, si una planta está en una tierra llena de arsénico y de contaminantes y le das un agua mala, esa planta no va a poder crecer. No Se va a tiene morir. fuerza. Sí, sí. Pero si tú tus plantas, si mis plantas, si vieras cómo están de felices, o sea, están en una tierra buena, le estás dando agua sana, esas plantas es que están, pero que se desbordan. Los animales pasa lo mismo. Todos los animales les das agua Kangen y tienen una energía que es impresionante. O sea, a ver, son cosas que son muy subjetivas. Por supuesto que hay un aspecto de subjetividad cuando hablamos en estos términos, pero también tengo que decir que hay multitud de trabajos científicos, hay muchísimos trabajos, están publicados en los portales científicos, y doy fe de ello porque yo he hecho una investigación muy seria de todos estos trabajos y realmente hay mejoras eh, contrastadas, no solamente en animales, que obviamente hay muchos trabajos en animales, en muchos modelos animales, sino también en humanos, sobre todo en relación a enfermedades autoinmunes, enfermedades de tipo inflamatorio, pues como son las artritis reumatoides, enfermedades degenerativas cerebrales, enfermedades cardiocirculatorias.
en muchos tipos de enfermedades y son datos que realmente no podemos negarlos. No podemos negarlos porque estamos hablando de científicos que llevan años investigando sobre esto. Y esto es lo importante, que la compañía Enagic tiene un respaldo científico de muchos médicos y es una compañía que lleva 45 años y que está creciendo de una forma exponencial. Y lo único que está haciendo es hacer que la salud de la población mejore, que está muy enferma. Y este es el granito de arena que está haciendo, o que cada persona que toma esta agua, porque cuando tú tomas esta agua, la quieres ofrecer a la gente que tienes alrededor, porque sabes que la necesita. Porque la gente en mayor o menor medida, su salud no es óptima. Es una salud mínima. Es una salud mínima, por no decir enfermedad, que sería ya un paso ya menos deseado, ¿no? Pero esa salud mínima que no nos permite una situación de plenitud, de una energía, entonces, claro, tú dices, oye, ya verás, prueba esta agua. A veces la gente dice, oye, ven, yo te doy agua, y durante 15 días la gente está llevándose bidones de agua, y dice, oye, pues sí que es verdad, y a veces dicen, oye, me la cojo, yo la quiero tener en casa. Cuando tú le enseñas todo lo que hace esta máquina, que aparte de poder ser un agua excelente para beber, es un agua que tiene 7 pHs, y una de sus aplicaciones con el pH 11.5, agua superalcalina, es la limpieza de los alimentos, que es una parte crucial. Es decir, si decimos que nos preocupamos por nuestra alimentación, no solamente debemos decir que tomamos vegetales, tomates muy buenos, lechugas, sino que tenemos que pensar que si no limpiamos o eliminamos todos los pesticidas organoclorados que son liposolubles con un agua disolvente, como es un agua alcalina, estamos ingiriendo todas esas sustancias, digamos, por ejemplo, el arroz o muchos cereales. Nosotros, en 10 minutos tú metes un puñado de arroz o colocas unos tomates y unas cebollas en una fuente con el agua 11.5, que es el agua superalcalina, y ves cómo esa agua sale literalmente gris o verde o naranja. Y es porque ha sido capaz de atraer o absorber todos los contaminantes. Los contaminantes. Entonces, estamos hablando de una máquina que nos está dando muchas funciones. O sea, no solamente beber un agua buena, sino, importantísimo, que los alimentos que tomemos estén libres de pesticidas, porque si no estamos ingiriendo esos pesticidas, porque con el agua del grifo no se van a ir. Estamos añadiéndole cloro y encima los pesticidas no son hidrosolubles. Entonces es otra equivocación de mucha gente. Bueno, es una equivocación, pero es el desconocimiento. El desconocimiento es, como no me dicen esto por la televisión, porque claro, ¿por qué no hay programas divulgativos? Porque no quieren que la gente sepa la verdad. Porque si no exigirían mejoras en las tuberías, exigirían todo el mundo tener un filtro en casa como mínimo. Mira, en Japón, hace 40 años, cuando se creó esta tecnología, cuando una persona se ponía enferma, le daban una máquina, un ionizador, porque le resultaba más económico que se curase con esta agua que no tener que ir al médico y estar empezando a consumir tratamientos, problemas. Entonces, tú fíjate qué mentalidad. O sea, voy a ayudarte a que sanes en vez de empezar a la maquinaria de la medicina alopática. Vamos a empezar a hacer resonancias, pruebas, te voy a meter el tubo, vamos a hacer biopsias y ahora tómate durante un mes antibióticos y antiinflamatorios y venga y entramos en esa rueda, ¿no? Es que nos llevan años de ventaja en este tema. Claro, el coste. O sea, al final la medicina es muy cara, pero hay una industria. Hay una industria multimillonaria donde no interesa que la gente esté sana. Hombre. Porque una persona sana no consume a diario, efectivamente. Y cuidado con lo que estoy diciendo, que a ver si nos van a borrar este episodio. Porque estas cosas no se pueden decir, es cierto. La gente que está gritando esto a voces, le van a callar. Le van a callar, porque no interesa. Es cierto, pero bueno, también está claro que si te das cuenta, en el momento en el que estas máquinas están yendo y siendo colocadas en hospitales, obviamente es que dan una calidad, es decir, dan
una garantía. Eso, una garantía, Sí, efectivamente. Sí, Ali, esta tecnología en allí, en Japón, es un equipo de grado médico. O sea, tengamos esto en cuenta. Sí, sí. No estamos hablando de una maquinita que te va a producir un filtro, no. Es una máquina de grado médico que se utiliza en los hospitales, en más de 400 hospitales de Japón. Todo esto son datos que están ahí, es decir, no se trata de decir yo esto no me lo creo. Bueno, vete a las fuentes y verás que esto es verdad. Todos los certificados de máxima calidad en los hospitales, porque la tecnología Nagic nos da, aparte de esa agua superalcalina, sí, nos da un agua superácida de 2.5, que es un desinfectante. Y ese desinfectante se utiliza como un sustituto de productos químicos que al final están ocasionando también muchos daños colaterales. Entonces, para lavarte las manos, para asegurar una higiene de tus manos, de las superficies, ¿tú qué prefieres? ¿Estar utilizando continuamente soluciones hidroalcohólicas que terminan secando y matando la flora cutánea de la piel? ¿O utilizar un agua con un pH 2.5 que es desinfectante y que no lleva ningún químico, que se produce por electrolisis? Sí, natural. Además es natural. Mira, en toda esta pandemia, que hemos estado atiborrándonos de sustancias químicas que no sabes a dónde va a ir luego. ¿Dónde se elimina eso? En el agua, ¿no? Principalmente. Sí. Por tanto, imaginémonos lo que va a conllevar toda esta pandemia. Las toneladas y toneladas de sustancias químicas que se podrían evitar. El ácido hipocloroso, que es el pH 2.5, es gran desinfectante, igual o superior a la lejía, al agua oxigenada, etcétera, etcétera. Entonces, en Japón, los cirujanos, en vez de lavarse con estos jabones fuertes, meten las manos durante 20 segundos en el agua 2.5, instrumental quirúrgico, tubos de endoscopia, etcétera, 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 en esta agua desinfectante, sin ningún químico. Es impresionante. Es impresionante. Pero la gente dice, sí. No se lo cree. Pero no se lo cree hasta que vamos al laboratorio y hacemos las pruebas y lo demostramos. Porque esto sí se puede demostrar. Sí. Eso es lo bueno. Entonces, eso es lo bueno, que la gente lo puede ver. El que no se lo quiera creer, pues hombre, allá él. O sea, yo entiendo que pueda haber incredulidad, pero yo creo que lo que hay que hacer es ir siempre a las fuentes. Tú no puedes negar algo a no ser que lo puedas probar. En el momento que tú dices, vale, tú me dices esto, yo no me lo creo, bueno, vamos a comprobarlo. Pero muchas mentes científicas no se prestan a comprobar si van a tener razón o no. Prefieren dar un portazo y quedarse solamente con su concepto, en vez de decir, oye, vamos a ver, mira, hemos comprobado y esto no funciona. Muy bien. Claro. Entonces me estás diciendo algo, esto no funciona. Oye, pues lo hemos comprobado. Pero hasta que tú no compruebes algo, no puedes negarlo. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Y esto es lo que hace, por desgracia, la medicina tradicional es lo que hace. Sí, es cierto. Pedro. Bueno, la medicina y la mente científica en general, ¿no? O las mentes que no quieren abrirse, ¿no? Mentes cerradas. Sí, las mentes cerradas que han estudiado unos formatos y no quieren salirse de ahí. En vez de investigar por ellos mismos, intentar comprobar las cosas por sí mismos. Sí que es cierto que, bueno, la cultura, sobre todo esta cultura, pues es un poquillo más reacia a salirse de las conclusiones que nos aportan los libros básicos y no pensar por nosotros mismos, hacer ciertas pruebas, como tú dices, que me impactó mucho, lo de poner en una bandeja cierta fruta, echarle ese tipo de agua desinfectante y que cambie de color el agua hasta ese punto. Sí. Eso es demostrable. Sí. Bueno, y de hecho, estas demostraciones se hacen a diario. Es decir, sobre todo los distribuidores y cuando de alguna manera hay algún cliente que esté interesado, se hacen estas demostraciones en directo y están, es algo real, o sea, es que lo puedes reproducir una y otra vez. Es decir, ahora mismo lo podríamos hacer y lo demostraríamos. O sea, es algo, alguien dirá, no, estás engañando, estás metiendo un color. No, prueba, míralo. Es que tú puedes ver y tocar. O sea, entonces, en el momento que tú lo ves, pues es que tienes que asumirlo, ¿no? Y decir, no, esto es verdad. Entonces, esto es lo hermoso del asunto. Es que es así, es más claro agua, ¿no? Se podría decir. más claro agua Kangen. Sí. Bueno, más claro agua. Pedro, mira, te cuento. Como siempre, nos queda mucho por contar, pero sí que me gustaría que en el próximo episodio pudiésemos hablar un poquito más del tema de esa máquina
y bueno, que nos cuentes un poquito más de todas esas posibilidades de pHs que puede darnos y para qué podrían ser usadas, Sí, si te parece bien. sí, por supuesto. Sí. Yo creo que va a ser interesante porque vamos a entrar ya lo que es en la esencia de la tecnología y a un nivel ya práctico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya para concluir, pues quiero decir que el lema de esta tecnología, de esta agua es cambia tu agua, cambia tu vida. Es el lema de la compañía y es una gran verdad. Aunque yo suelo ampliar este concepto y digo que tenemos que cambiar nuestra agua, pero también tenemos que cambiar nuestra alimentación. Nuestros hábitos, ¿no? El aire que respiramos, ¿no? Que sea el más puro posible, por supuesto, y también nuestros pensamientos, nuestras emociones. Pero el agua, como decimos siempre, es una parte fundamental, muy importante, ¿no? Sí. Pero también quiero decir que aparte de cambiar nuestra agua, creo que tenemos que cambiar en más cosas, porque no solamente ahí es un reto incluso para mí mismo, podría decirlo, ¿no? Porque tampoco voy a decir que si cambiamos esta agua maravillosa y no cambiamos otras cosas, posiblemente tampoco vayamos a alcanzar un estado óptimo. Porque, claro, imagínate que tú fumas, no comes adecuadamente, eres una persona muy agresiva, no tienes unos pensamientos favorables, tu vida no va a ser feliz, porque a por mucha agua Kangen que bebas. Sí, no, está claro que para la felicidad es un conjunto. Tenemos que cambiar más cosas. Sí. Tenemos que cambiar muchas cosas, pero una de ellas puede ser el agua, porque ya vamos a entrar en un camino de mucha, diría, de sensatez incluso, ¿no? De salud. Porque yo creo que cuando vamos descubriendo la salud, también cambia nuestra forma de ser. Vamos a ser mejores personas, inevitablemente. Sí. Y es lo que también, lo importante es eso. Se trata de eso, de que yo creo que si una persona está sana, o si la población estuviera sana, seríamos mejores finalmente, ¿no? Y no habría tanta desgracia como veo yo que hay, habría más empatía que mirar los unos por los otros, sí, es verdad. Y luego tenemos que concienciarnos con algo que es Vox Populi, ¿no? El planeta, o sea, el planeta en el que vivimos, si no cuidamos de él, el planeta está enfermo. O sea, el planeta es la imagen especular de lo que está pasando con nuestro organismo. O sea, estamos maltratando a nuestro cuerpo igual que maltratamos el planeta, ¿no? Sí, es cierto. Consumimos agua de botella, tiramos plásticos a la botella. Sí. Al mar, la botella. Tú imagínate una persona que consume agua Kangen, deja de consumir plástico, o al menos en las botellas de plástico. Quizás vamos a tener que seguir utilizando gafas, obviamente. Sí, pero eliminamos contribuyendo de una forma abismal en no generar tantas toneladas de sustancias tan perjudiciales que están ahogando a nuestro planeta, ¿no? Sí. Igual que se va ahogando nuestro organismo, ¿no? Que hasta que ya peta y ya empiezan a desarrollarse enfermedades y graves, después, ¿no? Es cuando nos echamos las manos a la cabeza y decimos ¿por qué? Pues mira, ¿por qué no? Claro, empecemos a prever. Yo creo que, mira, somos un microcosmos en un macrocosmos. Por tanto, y nuestro cuerpo es lo mismo. Es decir, nuestras células son un microcosmos dentro de ese macrocosmos que es nuestro cuerpo. Y nosotros, cada ser humano, es un microcosmos dentro del macrocosmos de todo el universo, ¿no? Por tanto, todo está relacionado. Sí. Entonces creo que es muy importante cuidarnos nosotros para cuidar a nuestro entorno, ¿no? Porque si no tomamos conciencia de esto, pues al final enfermamos nosotros y enferma también todo el planeta. Sí. Es un poco el riesgo que estamos corriendo. Es la consecuencia de nuestros actos, estoy totalmente de acuerdo. Hay que empezar a tener un cambio de mentalidad para poder sanarnos nosotros y poco a poco encontrarnos mejor para empatizar mejor con la gente y con los nuestros y ser mejores entre nosotros. Es cierto, es un gran paso, es cierto. Bueno, Pedro, te tengo que dejar ya, como te digo. Si quieres despedirte, sería un placer. Bueno. Pues oye, un placer nuevamente y pues espero que la semana que viene podamos tener otra charla y seguir un poquito en esta senda tan apasionante. Sí, la verdad es que sí. Y del agua Kangen. Pues muy bien, Pedro. Pues muchísimas gracias y un auténtico placer, como siempre. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Otro, Pedro. Un abrazo. Chao. Chao.